Hoy celebramos el domingo 14 del año eclesiástico en el tiempo ordinario. Hemos dicho que la Biblia habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos dice, va a venir. Y el Nuevo Testamento nos dice, miren, ya vino. Hoy oímos al profeta Zacarías que anuncia a Sión, vuestro rey ya viene, y viene montado en un hijo de una burra. Viene como rey de paz. Y ciertamente conocemos que Cristo es rey. El Evangelio nos dice que en la pasión Pilato le preguntó a Cristo, ¿tú eres rey? Y él dijo muy claro, sí, yo soy rey. Y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo es trascendente. El reino de Cristo es allá en el cielo. Cristo es el Rey universal y el único Rey. No hay otro fuera de él, porque es un Rey que no se envejece, que no se enferma, que no se le acaban las fuerzas. Es un Rey que permanece, porque Cristo fue ayer y es hoy y es siempre. Cristo no pasa, y por eso es Rey permanente. Él es el Rey del universo. Así lo quiere Dios. Es un Rey de paz. No llega con armas a imponerse en el mundo y acabar con los enemigos y a reunir a los amigos. Es un Rey pacífico que a todos nos invita a su reino, porque quiere que todos formemos su reino y participemos de la felicidad que Él ofrece. Viene a traernos la paz. Y por eso es el Cordero de Dios del que habla San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre había pecado. El hombre de Dios se había alejado. Se había convertido en enemigo, no podía ir al cielo, estaba condenado al infierno y pagaba las consecuencias del pecado, la enfermedad, el dolor, la muerte, los problemas de la vida. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, se hizo hombre precisamente para salvar al hombre, para quitarle el pecado, para devolverle la vida divina que Dios le había dado al crearlo, para hacer posible la salvación trascendente. Y por eso vino y murió por nosotros en una cruz. Nuestro Rey murió crucificado. Y todos lo entendemos cuando miramos a Cristo y leemos el letrero que tiene en la cabeza de la cruz, INRI. Ese INRI es el resumen de una frase que escribió Pilato en latín, en griego y en hebreo, indicando quién era Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Nuestro Rey muere en la cruz. Y muere en lugar nuestro, muere para salvarnos y muere para reparar nuestro pecado. Él no tenía pecado, Él era inocente, precisamente porque Él era el Hijo de Dios y Dios es santo. En Dios no hay pecado y sin embargo Cristo murió como si fuera malhechor, en medio de dos bandidos, de dos personas que obraban incorrectamente,
dos ladrones. Y murió así porque cargó sobre sí nuestros pecados. Quiso echarse al hombro nuestras faltas para pedir perdón por ellas y reconciliarnos con el Padre. Ahora ya, porque Cristo murió crucificado, porque nuestro Rey se dejó clavar en una cruz, nos encontramos libres del pecado. Ya no somos amigos, ya no somos enemigos, ahora somos amigos de Dios. Y no únicamente amigos, aún más, somos hijos de Dios. Por eso a Cristo, cuando le dijeron los apóstoles, Señor, enséñenos a rezar, así lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos. Enséñenos como Él les enseñó. Cristo les dijo, cuando quieran rezar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y San Juan dice, hermanos, y eso no es poesía, eso es realidad. Cuando a Dios le decimos Padre, ciertamente es Padre. Somos hijos, porque Cristo nos ha reconciliado de tal forma con el Padre que ahora somos amigos, y aún más somos hijos de Dios. Pero los hijos de Dios no son cobardes, los hijos de Dios son valientes, porque los hijos de Dios fueron hechos para ir al cielo. Y Cristo nos dice, el reino de los cielos padece violencia y solo los valientes lo conquistan. Por eso los hijos de Dios tenemos que ser valientes y tenemos que entender lo que San Pablo decía en la carta que hoy leímos. Ya no estamos sujetos a la carne, somos sujetos del Espíritu. Ya no podemos hacer las obras de la carne, sino que tenemos que producir las obras del Espíritu. Ya no podemos seguir nuestras malas inclinaciones, sino que tenemos que hacer las obras propias de los hijos de Dios. Y tenemos entonces que ejercitarnos en las obras buenas, para dar frutos buenos y no seguir produciendo lo que antes producíamos cuando estábamos sujetos a las miserias de la carne. Ahora tenemos que hacer obras buenas y San Pablo nos lo indica en la carta a los Gálatas. Vale la pena estudiar cuáles son los productos de la carne y cuáles son los productos o los frutos del Espíritu, para que así, ejercitándonos en el ejercicio de esas virtudes, logremos agradar a Dios y logremos mostrar de veras nosotros somos hijos de Dios. Por eso los hijos de Dios estamos llamados a vivir no de cualquier manera, carnalmente, sino de acuerdo con el Espíritu. Estamos llamados a hacer el bien y a evitar el mal, a sabernos relacionar con los demás, porque Dios nos ha creado para que amemos a Dios y para que amemos al prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. Y Cristo nos enseña y nos dice, aún a los enemigos hay que amarlos, aún a los que nos persiguen y nos combaten hay que amarlos y hay que rezar por ellos para que se parezcan al Padre Celestial. El Padre Celestial es misericordioso, el Padre Celestial se compadece de todos y por eso miren cuando llueve, Él no escoge el campo del bueno, manda la lluvia para buenos y malos. Y cuando manda el sol, hace igual, calienta el campo del bueno y el campo del malo. Produce cosecha el campo del bueno y el campo del malo.
porque Dios no es rencoroso, sino misericordioso y compasivo. Dios quiere que todos nos salvemos y por eso a todos nos atiende con paciencia. No es cierto lo que dicen los malos. Dios no existe porque yo he hecho el mal y nada me ha pasado. Es que Dios es paciente y no acaba con el hombre porque anhela salvarlo y le da oportunidades para volverse a Dios y convertirse. Por eso el malo hace el mal y no le pasa nada, porque Dios espera con paciencia a que reaccione y diga, cierto, por aquí no es, esto no está bien, yo debo hacer el bien y no el mal. Y entonces le da tiempo para que cambie, para que realice lo que Cristo nos enseñó cuando predicaba aquí en la tierra. Conviértanse, cambien, el reino de los cielos está cerca de ustedes. Dios quiere salvarnos, pero quiere que reaccionemos y que mirando lo malo, también miremos lo bueno y digamos, por aquí no es el camino, no somos carnales, sino espirituales. No buscamos la tierra, queremos conquistar el cielo. Y aunque cueste, vale la pena conquistarlo, porque el cielo tiene un valor indescriptible. Lo dijo Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde el alma? Lo más importante en la tierra es el cielo. Y el cielo hay que conquistarlo con el esfuerzo, con la lucha, estando siempre dispuestos a combatir al enemigo. Por más que sintamos las malas inclinaciones, como es normal sentirlas, porque todos estamos sujetos a la concupiscencia. Todos sentimos unas raíces que nos inducen al mal, como son los pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia y la pereza. Todo eso nos inclina al mal. Queremos hacer lo malo, pero entendemos por Cristo que nos enseña, hay que hacer el bien. Contra esas malas inclinaciones, contra los pecados capitales, hay que practicar las virtudes opuestas. Contra soberbia, humildad. Contra avaricia, generosidad. Contra ira, paciencia. Contra lujuria, castidad. Contra gula, abstinencia. Contra pereza, diligencia. Y contra envidia, caridad. Eso tenemos que hacer los que somos de Cristo, los que miramos a Cristo crucificado y entendemos por qué está clavado en la cruz, por nuestros pecados. Pero Él dice, cambien, no sigan haciendo lo que han hecho, hagan lo que deben hacer. No se dejen llevar por la carne, sigan el Espíritu. Las orientaciones del Espíritu hay que acatarlas. Pero hay que entender otra cosa. Las verdades que Cristo enseña, no todo mundo las entiende. Y es lo que vimos hoy en la lectura del Santo Evangelio. Gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Entonces es importante que nosotros nos ejercitemos en la humildad y leyendo la palabra divina la valoremos. Esta palabra divina nos hace conocer a Jesucristo, y si a Jesucristo lo conocemos, conocemos al Padre.
Entonces así se entiende lo que dice Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cuando a Cristo lo miramos, cuando a Cristo lo conocemos, descubrimos quién es el Padre y cómo es el Padre. Pero para eso se necesita la humildad, porque Cristo a los humildes se abaja, a los humildes les da la gracia, a los humildes les habla, a los soberbios en cambio los rechaza, no los atiende, no les responde. Como leemos en el Evangelio, cuando Cristo llegó a la casa de Herodes, que ciertamente lo recibió con alegría, porque anhelaba conocerlo y sobre todo anhelaba ver hacer algún milagro en su presencia. Y le preparó un interrogatorio larguísimo y Cristo no respondió ni una palabra, porque Cristo no responde a los soberbios, sino que se abaja a los humildes. Y ese es el plan de Dios. Dios a los humildes los atiende, con los humildes habla, a los humildes se manifiesta, como lo hizo con la Virgen María, cuando le mandó el mensaje del ángel para pedirle que aceptara la encarnación del Hijo de Dios. Ella era humilde, era mujer sencilla, y por eso ella se manifestó y le comunicó su pensamiento y la engrandeció, como ella dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija por el Señor mi Salvador, porque miró mi pequeñez y ha hecho obras grandes en mí el poderoso, el que es santo. Qué bueno entonces ejercitarnos en la humildad para poder entender la palabra divina, que nos enseña a vivir según el Espíritu y que nos enseña a corregir las obras de la carne. No estamos sujetos a la carne, estamos sujetos al Espíritu y esperamos vivir, y aún aunque muramos, esperamos resucitar, porque este Espíritu es el mismo que a Cristo lo resucitó de entre los muertos. Hacia nosotros, si de este Espíritu nos vivimos, este Espíritu se encargará de darnos la vida, y la vida permanente. Aunque muramos, Él nos devuelve la vida, porque eso es Dios, el Dios de la vida. Por eso dijo Cristo: yo soy la vida, y vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y observamos que Cristo, cuando se encuentra un muerto, le devuelve la vida, como lo hizo con el muerto de Naín y como lo hizo con Lázaro, a quien le devolvió la vida, para que entendamos: Él es la vida. Y cuando somos amigos de Él, cuando hacemos lo que Él manda, Él nos da la vida, aunque la hayamos perdido. Vale la pena entonces meditar en la palabra divina, meditar en el Evangelio, pero con humildad, reconociendo: habla el Señor, el Creador, y habla para mí, que soy la criatura. Estoy dispuesto a atender y a aceptar su palabra, y quiero obedecer, porque yo anhelo ser amigo de este amigo, que es el mejor de los amigos.